Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un programa especial de Amigos de la Hispanidad. Digo especial porque lo solemos hacer los miércoles, y hoy es martes, pero creo que la ocasión lo merece. Hoy vamos a hablar de un gran desconocido, como es el territorio, el norte de África, del Rif. Y hay un grupo de personas, entre ellos dos invitados representantes de un partido muy importante que ahora vamos a anunciar, que están intentando pues reivindicar unos derechos que dicen que tienen porque sí, porque hay que apoyar los derechos de autodeterminación de las personas. Para acompañarme en esta entrevista me ayudará mi buen amigo Guillermo Rocafort, al cual le felicito, le doy las gracias, mejor dicho. Gracias, Guillermo, por acompañarme en esta entrevista. Y nada. Traducción muy breve. No, o sea, que estaba señalando que, a ver, que Abdelkrim, en primeras sensaciones de él, o sea, cuando se celebró la conferencia de Algeciras misma, Abdelkrim estaba en Melilla, haciendo de profesor de árabe y de rifeño para para el ejército español, para la ciudadanía española, y también tenía un cargo en poder judicial, no sé, o sea, mediador. Estaba hasta en los juzgados mediando problemas de indígenas rifeños que siempre estaban por la convivencia en Melilla de 5 siglos y tal. Siempre hay rifeños viviendo en Melilla desde mucho tiempo y tal. O sea, hacía de mediador en esos asuntos indígenas de Melilla, además de profesor, y añádele el telegrama del Rif, era periodista en el telegrama del Rif. Por lo cual, como estaba diciendo Ridwan, que en principio, sabiendo que España tenía su desarrollo, o sea, de la época del mínimo desarrollo, digamos, pensaba que España que entrara al Rif para desarrollar el Rif, poner más infraestructuras, ayudar en lo que son establecimientos educativos, sanitarios y demás. Pero una vez que Abdelkrim supo de que las intenciones de España son más bien políticas, de meter a sus ejércitos y también de expoliar las minas del Rif y lo demás, pues se cambió de la postura sabiendo de su genética. Estoy traduciendo lo de Ridwan de otras formas, pero va en el mismo sentido, que los rifeños desde antaño son personas libres, no se someten a ningún invasor de fuera, siempre están a la defensiva de defender su territorio. O sea, en resumidas cuentas, Ridwan, como Partido Nacionalista Rifeño, como la mayoría del pueblo rifeño, no quieren volver al pasado, quieren abrir páginas del futuro y saben que el destino del pueblo español es legado al pueblo rifeño. Digan lo que digan los demás, porque nos unen mil y una cosa y nos separan apenas algunas, porque tenemos un mismo mar, un mismo clima, tenemos la misma geografía, por lo cual mejor como Partido Nacionalista Rifeño tiene intenciones de eso, de hablar del presente y del futuro tanto del pueblo español. Pues, hablando de lo del Sáhara Occidental, dice que lo que hizo Pedro Sánchez, el cambio de la postura histórica de España referente a la cuestión saharaui, fue un error tanto político como jurídico. ¿Por qué jurídico? Porque la causa saharaui está en la 4ª Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas. Y hay un órgano de las Naciones Unidas que se renueva cada octubre, cada finales de octubre, que ya viene octubre para renovarlo otra vez, que es la MINURSO. Y la MINURSO es el órgano de las Naciones Unidas para preparar y convocar el referéndum en el Sáhara Occidental. Y tanto España como Francia misma, pues que él también dijo que el mismo error que cometió Sánchez lo ha cometido y lo sigue cometiendo Macron, que es el jefe de Estado francés, que igualmente en el Parlamento marroquí dijo Sahara marroquí, plan marroquí, no sé qué de cosas. Ridwan dice que es un ridículo, tanto para el pueblo español como para el pueblo francés, que hayan políticos que pasan por el forro lo que es el derecho internacional,
que ellos siempre hacen alegato o dicen que acatan. Y imagínate que Francia, como órgano permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siempre vota con sí al órgano de la MINURSO, que es preparar y convocar el referéndum. Entonces dice que, o sea, no hay más ridículo que esto. Puedes seguir, Redouane. Vale. D'accord, merci. Bueno, por el caso del Pegasus y los permanentes chantajes, dice que él, como no tiene pruebas, no conoce, o sea, no conocemos pruebas, no tenemos una opinión, o sea, no podemos decir nada respecto a lo del, o sea, del supuesto, ¿no? Supuesto chantaje en las cosas sensibles que pueda tener el teléfono de Pedro Sánchez y los demás ministros en boca del presidente o sea, del ministro de la presidencia, Félix Bolaños, que todos acordamos de esa rueda de prensa. Por lo cual, como no tenemos cosas tangibles, no podemos opinar hasta que sepamos lo que se va a conocer más adelante o no se va a conocer. Pero dice que eso no quiere decir que el régimen marroquí hace injerencia en países, estados europeos soberanos, porque no solamente España, a través de las mezquitas, que suele adoctrinar a gente y cambiar su intención de voto, como se hizo en las últimas elecciones catalanas para votar a Salvador Illa en lugar de otros competidores políticos, o a nivel generales también, de las generales, o sea, elecciones generales también se suele aprovechar de los marroquíes nacionalizados españoles para orientar el voto. Dice también que Marruecos suele utilizar el chantaje sexual para grandes personalidades europeas e internacionales, invitándolas a Marrakech, a los spas que hay por ahí, y cada uno con su vicio. Y ellos tienen su modus operandi de saber cómo chantajear a esta gente. La última cuestión que hablaste, Redouane, era Morocco Gate. Morocco Gate, sí, Marruecos Gate, la compra o sea, esto es terrible, tío. Es que esto es terrible, que haya un lobby que hace juego sucio en el mismísimo Parlamento Europeo desde hace ya varios años y un par de décadas, y se desmontó últimamente con primero Qatargate, pero en verdad siempre había lo que es el Morocco Gate, que se pasó al Marruecos Gate, que siempre estaba ahí el lobbying marroquí, y ahí hay hasta declaraciones del diputado socialista, no me acuerdo de su nombre, que dijo que por Marruecos puedo tragar sapos y seguiré tragando sapos o algo así. O sea, se nota el nivel de la injerencia de Marruecos dentro, no solo de estados europeos, sino hasta de la representación de los pueblos europeos, que es el Europarlamento, y todavía sigue sin esclarecer esos montones de dinero de los que se hablaba, que un tal embajador de Marruecos en Polonia, Uthman Azmoun, un tal apellidado Azmoun, estaba dando dinero a vicepresidenta del Parlamento Europeo, presidentes de comisiones europeas, etcétera, etcétera. O sea, la injerencia marroquí ha sobrepasado los límites. Puedes seguir, Redouane. Vale, pues está hablando de que del carácter autócrata y, ¿cómo se llama? Avaro, carácter avaro de Mohamed VI. Es que él acapara el 30%. Yo creo que puede ser más, pero él, que es más economista, creo que tiene los cálculos más exactos, ha dicho que 30% de la economía marroquí es del lobby, o sea, de Mohamed VI, lo que es su lobbying, Almada, puede ser, ¿no?
Holding, holding. Sí, holding Almada. 30%. Bueno, 30% es razonable porque hay porcentaje también que va para Francia por acuerdos intervencionistas, imperialistas anteriores. Se entiende el 30%. Y dice que su primer ministro actual, Abdelaziz Ahnouch, que es también posesor, o sea, tiene en su posición un 15% también de la economía de Marruecos, o sea, suma 30 más 15, 45. El 45% está en, o sea, lo que es el casamiento o el matrimonio del el poder y el business y la economía o de los negocios. O sea, estaba preguntando, vosotros europeos, díganme un jefe de Estado que mezcla negocios y política. Creo que no existe. Y lo peor, teniendo un primer ministro que también acapara un gran parte de porcentaje del Producto Interior Bruto marroquí. O sea, es que es problema ético. Dice que es un problema ético que estos europeos sigan, o sea, estén mirando a otros sitios y no hablen de esta tiranía marroquí que lo acapara todo y hunde y sigue hundiendo y empobrecimiento a todo un pueblo marroquí, saharaui, rifeño. Esto. Bueno, pues él dice que a ver, él cree que Marruecos no es un país islámico, tal como tiene que decir el término islámico. Y tampoco es un país democrático, porque antes hablaba también de que como un país dictatorial puede ofrecer una autonomía al Sáhara. O sea, no cuadra. Tienes que primero ser un país, un régimen democrático para que puedas conceder autonomías o lo que son regionalización avanzada y lo demás. Él dice que durante el Hirak del Rif secuestraron, más que detuvieron, secuestraron a los activistas rifeños del movimiento contestatario rifeño, conocido como el Hirak del Rif. Secuestraron, ¿por qué? Porque los robaron de sus casas a las 3, a las 4 de la madrugada y viniendo 10, 15, 20 policías militares. Es como, ¿qué está pasando aquí? Por eso digo, y llevándoles a Casablanca, o sea, al interior de Marruecos, no juzgándoles en los juzgados de Alocemas, que igualmente Alocemas Nador, el territorio del Rif, hay juzgados, hay donde el poder judicial, pero no, llevándoles a otras ciudades que son de Marruecos, o sea, como a otro país, a otro territorio. Por eso nosotros les dijimos secuestrados. Y antes de llevar, o sea, durante el interrogatorio y demás, hubieron torturas y violaciones. Violaciones. O sea, ¿qué encomendamiento o qué órdenes o órdagos del Islam te dice que tú tienes que violar a una persona para que confiese o sacarle con violencia unas declaraciones? Esto lo llevó a cabo con los activistas pacíficos del Rif. Imagínate que eran reformistas, cuidado, subrayo, mayúsculas, reformistas. Ellos no hablaban de República del Rif ni de soberanía, jamás, salvo una reivindicación de derecho que es levantar la militarización de la zona del Rif. O sea, disminuir la presencia militar, policial, gendarmería y lo demás que asusta y aterroriza a la población civil rifeña. Es la máxima reivindicación del Hirak del Rif. Hablando de eso, de que, a ver, que de la influencia de las mezquitas, o sea, lo del poder religioso alauita marroquí, que no tiene nada que ver con la sociedad civil o la sociedad rifeña, que como dice Ridwan, es una sociedad moderada. Respecto a la religión, sí que hay más del 90% de los rifeños son o sea, musulmanes, pero moderados, no como el Islam, que presentan algunas mezquitas aquí bajo influencia de consulados y embajadas marroquíes. Y subraya que varios adoctrinados enviados al campo de batalla
de Siria e Irak, el movimiento ISIS, fueron adoctrinados en mezquitas marroquíes en Holanda, Alemania, Francia, por imames marroquíes. Y además utilizando el árabe, que nuestras lenguas son lenguas del tamazigh o bereberes, que son diferentes al árabe. O igual nos despojan de nuestra identidad, porque se les enseña el árabe clásico y se les adoctrina como ellos quieren para mandarlos como caña de cañón a donde sea, como mercenarios. O sea que esto es brutal y acento una cosa jurídica que Marruecos respecto a las torturas, él firmó el tratado ese de no, o sea, contra el trato de inmigrante y inhumano de las personas, lo firmó Hassan II en 1992, pero lo pasa por el forro siempre que se trate de un rifeño, porque hay interrogatorios infinitos, violaciones de todo tipo, torturas y asesinatos. A muchos se les quedaron en las manos, o sea, se les murieron en las manos. El mejor ejemplo son 5 jóvenes en 2011 en un calabozo de Alhocemas. Asesinaron a 5 jóvenes y luego los arrojaron a una sucursal para decir que entraron a robar. Y es algo que hay un tupido velo. Efectivamente, Guillermo, y además no sé en qué crónicas o qué cronista español que en ese momento que había la Falange, ¿no? Había Franco, se indignaron al saber eso, porque lo que es dejar el RIF en manos de Marruecos, pasaron 3 años. Y a posteriori, en 1960, si no me equivoco de fecha, el Mohamed V vino de visita a Madrid para apaciguar un poco porque supieron que el malestar español por lo que pasó en la revuelta del Rif 1958-59, en que bombardearon sí con Mapal. O sea, ejércitos franceses que todavía estaban por Marruecos. 1958-59, los franceses no salieron de Marruecos hasta 1960-61. O sea, con la coronación de Hassan II, en ese periodo sí que ya los franceses abandonaban oficialmente Marruecos, pero seguían ahí. O sea, las tropas, las avionetas francesas sí que bombardearon las zonas del Rif con Mapal. Por lo cual, o sea, y además te estaba diciendo que ministros de la Falange reprochaban a Franco por haber cometido un error o garrafal o yo que sé, monumental de haber concedido el Rif a Mohamed V, pero sabemos que quizás había también presiones de Estados Unidos y tal, la Guerra Fría, bueno, muchos factores que pueden haber empujado a Franco. Si quieres añadir algo, Ridwan, respecto a esto de Mapal, que bombardeó. Una última cosa que es muy importante para el pueblo español y para el pueblo rifeño es el cierre intencionado de las fronteras de Ceuta y Melilla para matar la economía de estas 2 ciudades y para corromper a la sociedad, o sea, a las familias rifeñas que viven en estas 2 ciudades. Es una odisea ahora salir de Melilla para las zonas del territorio del Rif ocupado, también entrar del territorio del Rif ocupado a Ceuta y Melilla. Es una odisea, muchas colas, negligencia para el paso fronterizo y lo hizo adrede para que juventud, tanto de Nador como de Alhocemas, tanto por la parte de Ceuta, Tetuán, provincia de Tetuán y provincia de Tánger, se den a la migración para ir aumentando la migración a España. Por las costas ya estamos, o sea, hemos visto muchas llegadas de pateras a Málaga, a la costa granadina, a la costa almeriense, por parte de rifeños. Más allá lo de Canarias, es que muchas veces no se pone el foco a lo que se llega a Almería, Málaga, Granada, que son rifeños que se les ha cerrado el grifo de todo. O sea, es como un castigo colectivo. Y nada, pues muchas gracias. Y no olvidemos también, ahondando en esto, cuando Mohamed VI prohibió utilizar el paso de Algeciras, que era el más corto, y obligaba a los marroquíes y y me imagino también a rifeños a volver por Italia. No sé si se acuerdan.
después de la pandemia, que eso fue un desastre, porque era un trayecto marítimo, era una imposición totalmente despótica, vamos. Es que es lógico, una persona de Vininsar, o sea, nada, metros. Para poder volver a Melilla tiene que pasar por Tánger, Sevilla y volver a Málaga. O sea, imagínate, uno para que vuelva a Melilla tiene que hacer el trayecto Nador, Tánger en avión a Sevilla y de Sevilla a Málaga. En vez de abrir la frontera 5 minutos está en Melilla. Pues no sé cómo explicarlo. De que detrás de la caída de la República del Rif tenemos que acentuar a los británicos, o sea, nos jugaron mal, o sea, los que no quisieron reconocer la República del Rif son los británicos, que estaban al mando de la Liga de las Naciones, como está hoy en día Estados Unidos. Oye, Mohamed, ya para acabar, ya que les has citado a nuestros amigos británicos, ¿conocéis a alguna nación a la que los británicos no le hayan traicionado? Es que, a ver, que yo sepa... ¿Os habéis quedado callados? No, a ver si Ridwan tiene alguna idea. Pues que yo sepa que los franceses dejaron la teoría y los británicos pues la llevaron a la práctica, ¿no? O sea, lo de someter a los pueblos, porque dice el imperio británico es el imperio en el que no se pone el sol, ¿no? Conocido. Y... bueno, pero creo que vienen vientos de cambio y nosotros como pueblos tenemos que aprovecharlos pese a las agendas globales. O sea, agendas globales hablando de inmigración masiva a Europa y tal, son agendas globales que sobrepasan los gobiernos de turno. Aunque venga el PP, no va a cambiar nada, salvo que haya una parada, o sea, en pie, firme del pueblo español y surgir o resurgir de partidos verdaderamente por y para el pueblo español. Bueno, gracias, lo dejo ahí. Pues muchas gracias.